Las pirámides de Giza, una de las 7 maravillas del mundo, llevan siglos asombrando a la gente. Estas enormes estructuras, construidas por una civilización antigua sin herramientas ni equipos modernos, son visibles incluso desde el espacio. Joe Rogan cree que la historia es cíclica y que siempre pensamos que estamos en la cima de los logros humanos. Las pirámides de Giza están rodeadas de misterio e intriga, y los investigadores de todo el mundo tratan de desentrañar los secretos que se esconden tras su construcción. Sin embargo, la teoría del impacto del joven Dryas añade otra capa de complejidad, dejándonos con otra pregunta candente. ¿Cómo construyeron estas maravillas los hombres de hace 12.000 años? ¿Tenían acceso a conocimientos y tecnologías que se han perdido en el tiempo? Acompáñanos en el análisis de Joe Rogan sobre la teoría de la levitación acústica, que sugiere que se utilizaron ondas sonoras para levantar y colocar las enormes piedras durante la construcción. Las pirámides de Giza son sin duda una de las maravillas artificiales más impresionantes del planeta. Millones de personas visitan cada año estas majestuosas estructuras, admirando su tamaño y complejidad. La mayor de las 3 pirámides, la pirámide de Khufu, mide unos impresionantes 755 pies de altura en su base y originalmente medía 481 pies. Pero lo más asombroso de ellas es cómo fueron construidas. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios levantar más de 2 millones de losas de piedra caliza, con un peso medio de 2.5 toneladas cada una, para construir estas colosales estructuras? La ciencia convencional cree que lo hicieron con cuerdas, poleas, rampas, ingenio y fuerza bruta. Pero, ¿hay algo más en esta historia? Algunos afirman que las pirámides se edificaron mediante levitación sónica, una idea tan fascinante como discutible. Aunque no existen relatos de primera mano sobre cómo se construyeron, el testimonio escrito de un historiador árabe del siglo X, llamado Abu Hassan Ali al-Masudi, ofrece algunas pistas tentadoras. Imagínate viajar al antiguo Egipto y presenciar la construcción de las grandes pirámides, asombrado por la maravilla y el misterio de cómo se construyeron estas enormes estructuras. Abu Hassan Ali al-Masudi fue uno de los pocos afortunados que tuvo la oportunidad de visitar y documentar la belleza de las pirámides. Sus escritos han sido un valioso recurso para los investigadores modernos que tratan de desentrañar el misterio de cómo se movieron estos colosales bloques de piedra. Según al-Masudi, se colocaba un papiro mágico debajo de cada piedra antes de golpearla, con una barra de metal, lo que la hacía levitar y desplazarse por un camino pavimentado con piedras y rodeado de mallas metálicas. Las piedras rodaban por el camino y se detenían en el lugar preciso. ¿Podría ser la levitación sónica la respuesta de cómo se construyeron las pirámides? Este relato de cómo los antiguos egipcios construyeron las pirámides mediante levitación sónica es una historia fascinante. No obstante, plantea varias preguntas sobre los orígenes de este conocimiento y sobre si formaba parte de la tradición oral egipcia o era simplemente un producto de una mente creativa. La idea de la levitación parece fantástica, pero hay ciencia real detrás de ella. ¿Podría el impacto de la piedra haber causado las vibraciones que condujeron a la levitación sónica, o se trataba de levitación magnética? Con el increíble tamaño y peso de losas de piedra caliza utilizadas para construir las pirámides, es difícil imaginar cómo pudieron moverse sin algún tipo de tecnología extraordinaria. Sea o no sea cierta la historia de al-Masudi, el misterio que las rodea sigue fascinando a la gente y desafiando nuestra comprensión de lo que eran capaces de hacer las civilizaciones antiguas. Numerosos informes sobre levitación acústica proceden de viajeros del Lejano Oriente, que afirman haber sido testigos de místicos y ascetas que podían levitar objetos utilizando el sonido. Kristen Beck, en el programa de Joe Rogan, explicó que no se refería a la oración o al canto en las iglesias. Hubo un tiempo en que gran parte de la humanidad se reunía al menos una vez por semana y cantaba unida y rezaba unida. Un relato asombroso procede de Jarl, un profesional médico sueco que en 1939 fue enviado a una remota región del Tíbet para tratar a un santón budista tibetano con una dolencia desconocida. Tras pasar un tiempo con los monjes, se ganó su confianza y como muestra de gratitud, lo asombraron con una demostración de levitación sónica. Los monjes colocaron una piedra grande y pesada en un claro y dispusieron a su alrededor de un arco de 90 grados de 19 instrumentos musicales, 13 tambores y 6 trompetas. Comenzaron a cantar, entonar cánticos y tocar los instrumentos al unísono. Al cabo de poco tiempo, la piedra se elevó en el aire, alcanzando una altura de 250 metros antes de detenerse. El Dr. Jarl afirmó que había grabado el fenómeno, pero sus supuestas cintas nunca se encontraron. A pesar de ello, sus dibujos del suceso se conservan hasta nuestros días. A continuación, Joe Rogan compartió con su público un intrigante clip. Miren esto. Sí, esto sí es raro.
Las ondas ultrasónicas hacen levitar estos objetos. Están levitando las ondas ultrasónicas, exclamó. Pero no se trata de un experimento aislado. Los científicos llevan tiempo explorando la levitación acústica, consiguiendo hacer levitar y mover partículas microscópicas y gotas de líquidos mediante ondas sonoras. Producen múltiples frecuencias y utilizan placas vibratorias para crear un campo acústico que atrapa a las partículas. En 2 ensayos recientes, los investigadores lograron hacer levitar bolsas ligeras de polietileno más grandes que las longitudes de onda de elevación, lo que supone un gran avance en el control de la presión sonora focalizada. En 2016, un equipo de científicos de Reino Unido y Brasil realizó una prueba en la que lograron elevar una bolsa de polietileno de 50 milímetros a varios centímetros del suelo, y permaneció allí mientras duraron las ondas sonoras. Al año siguiente, otro equipo de la Universidad de Bristol hizo levitar con éxito una bola de polietileno de 2 centímetros de diámetro. Estos experimentos pueden parecer triviales, pero requieren 2 estrategias totalmente distintas para llevarlas a cabo. El equipo británico-brasileño alineó 3 transductores ultrasónicos en una configuración de trípode, rompiendo las restricciones anteriores sobre el tamaño de los objetos para la levitación acústica. Al producir una onda sonora estacionaria, consiguieron neutralizar la fuerza de gravedad en un lugar concreto. Estos experimentos en curso demuestran el potencial de las ondas sonoras para manipular objetos físicos, lo que podría tener importantes implicaciones en campos como la medicina y la ciencia de los materiales. Y los investigadores de la Universidad de Bristol consiguieron crear una onda sonora estacionaria que se mantiene constante a pesar de reflejarse múltiples veces sobre sí misma, utilizando solo un transductor ultrasónico y un reflector de sonido. Este experimento demuestra que existen diversas técnicas para lograr la levitación mediante la manipulación de ondas sonoras. A medida que los científicos profundicen en este campo de investigación, es posible que descubran métodos aún más avanzados para desafiar la gravedad utilizando el sonido. ¿Quién sabe qué otras formas innovadoras se les ocurrirán? Seguro que hay métodos aún más eficaces de los que ya han encontrado. Además, durante el podcast, Graham Hancock propuso que se podría haber utilizado poderes psíquicos en la construcción de las pirámides, sugiriendo que las civilizaciones antiguas podrían haber utilizado la mente humana para lograr hazañas extraordinarias más allá de nuestra comprensión. Recientemente, investigadores del proyecto Scan Pyramids, un equipo internacional que utiliza técnicas no invasivas para estudiar las pirámides, encontraron un vacío oculto en el interior de la Gran Pirámide de Giza, que mide más de 30 metros de longitud. Este increíble hallazgo respalda las teorías de Hancock, y es la estructura interna más importante encontrada dentro de las pirámides en siglos. El descubrimiento ha sido posible gracias a la radiografía de muones, una técnica de obtención de imágenes que nunca antes se había utilizado en el interior de las pirámides y que ha causado expectación en arqueólogos y físicos. La pregunta ahora es qué secretos esconde esta enigmática cámara y cómo la crearon los antiguos egipcios. Este hallazgo es un recordatorio más de que todavía hay mucho que desconocemos sobre la construcción de estas impresionantes estructuras. La radiografía de muones es un método inteligente que utiliza partículas subatómicas conocidas como muones para cartografiar los espacios sólidos y vacíos de las estructuras. Estas partículas son producidas por rayos cósmicos que colisionan con la atmósfera terrestre y pueden detectarse mediante películas y detectores especializados que siguen sus movimientos en 3D. Colocando estratégicamente varios detectores de muones alrededor de la estructura, los científicos pueden identificar rápidamente espacios vacíos sobre materiales sólidos. Según el físico de partículas Roy Schroeder, los muones son ideales porque pierden suficiente energía para ser detectados por los científicos, pero no tanta como para ser absorbidos por el objeto. El descubrimiento de un vacío oculto en el interior de la Gran Pirámide de Giza fue posible gracias a un equipo de investigadores dirigido por Kunihiro Morishima, que instaló detectores de muones en el interior de la pirámide y recogió datos durante varios meses. La exactitud de los hallazgos fue confirmada por otros 2 equipos de Japón y Francia que utilizaron métodos diferentes para observar los muones. Los egiptólogos han formulado hipótesis sobre el uso del vacío, pero Graham Hancock lo interpreta como una prueba de su antigua propuesta de que las pirámides no eran meros lugares de enterramiento, sino máquinas diseñadas para aprovechar y manipular la energía. Afirman que la presencia del espacio vacío da credibilidad al concepto de que las sociedades antiguas poseían habilidades psíquicas que nosotros ya no tenemos. Y no solo las pirámides están construidas con bloques de piedra gigantes, hay muchos otros edificios y monumentos históricos de todo el mundo que están hechos con estas piedras colosales. Por desgracia, los secretos del transporte y levantamiento de estas piedras siguen siendo un misterio,
perdido en el tiempo y en la lejanía de algunas zonas como el Himalaya. ¿O están realmente perdidos? En Homestead, Florida, hay una estructura fascinante conocida como Castillo de Coral, construida por un inmigrante letón, Edward Leeds-Kalnin. Estuvo trabajando en su obra maestra, originalmente llamada Rodgay Park, en secreto durante 2 décadas a partir de 1920. Leeds-Kalnin consiguió extraer, dar forma, transportar y construir asombrosas esculturas y estructuras utilizando únicamente sus propias manos, a menudo trabajando de noche para evitar ser descubierto. Se calcula que los muros y torres del castillo se construyeron con 1000 toneladas de roca de coral, y otras 100 toneladas se utilizaron para crear muebles y obras de arte. Y lo que es aún más impresionante, Leeds-Kalnin logró todo esto sin la ayuda de maquinaria pesada, aunque algunos adolescentes curiosos afirmaron haberle visto levantar gigantescos troncos de coral en el aire. Nadie llegó a averiguar cómo conseguía mover objetos tan enormes. Leeds-Kalnin era extremadamente reservado sobre sus técnicas y solo reveló una vez que había dado con los secretos de las pirámides y otras estructuras antiguas. Lamentablemente se llevó estos secretos a la tumba, dejándonos con la duda de cómo fue capaz de lograr tan increíbles proezas de ingeniería. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario.